La dinastía bancaria Rothschild, fácilmente una de las familias más ricas de la historia, pero también la mayor fuente de teorías de conspiración. La vasta y oscura riqueza de los Rothschild ha perdurado por generaciones y, como era de esperar, hizo difícil decir qué es un hecho y qué es ficción. En este vídeo conoceremos los primeros pasos de esta famosa familia judía para ver cómo lograron construir una de las más grandes fortunas en la historia, en un momento de antisemitismo desenfrenado. Nuestra historia comienza en la Europa medieval. En el siglo X, la mayor parte de Europa estaba bajo el dominio del cristianismo. El poder político estaba invariablemente ligado a la religión, y el no ser cristiano era muy desfavorable. Quizás las mayores víctimas de estas circunstancias fueron los judíos. Al no tener un estado propio al cual regresar, los judíos fueron dispersados por toda Europa, y muchos de ellos se establecieron en el Santo Imperio Romano. Este vasto estado multiétnico contenía a Alemania moderna, y como el resto de Europa, tampoco estaba feliz de albergar a los judíos. En muchas ciudades, los judíos fueron obligados a vivir en barrios particulares en lo que ahora llaman guetos. Y la ciudad de Frankfurt no fue la excepción. A partir de 1462 se confinó a todos los judíos de la ciudad a una sola calle estrecha fuera de las murallas de la ciudad. Esa calle llegó a ser conocida como la Judengasse o el Callejón Judío. Y estaba formada por numerosas casas muy apretadas. En aquel entonces, los edificios no se distinguían por números, sino por signos. Un edificio podría ser la casa de la nave, por ejemplo, mientras que otra podría ser la casa de la piedra dorada. El cartel de una de esas casas era un escudo rojo Rothschild en alemán. Y la familia que vivía en la casa había adoptado el mismo nombre desde al menos 1528. Como la mayoría de las familias judías de la época, los Rothschilds estaban involucrados en las finanzas. Ya que el cristianismo en la Europa medieval prohibía a cualquiera prestar dinero con intereses, dejando este negocio rentable en manos de los judíos. Teniendo experiencia en préstamos de dinero, y por extensión a todo lo relacionado con las finanzas que es transmitido por generaciones, los Rothschild no fueron la excepción. Se especializaron en el intercambio de divisas y el comercio de monedas de colección, y el mejor de todos ellos fue Mayer Rothschild. Tomó el negocio familiar en 1763 y su extensa colección de monedas atrajo a los aristócratas más ricos en el Santo Imperio Romano. Entre ellos se encontraba el príncipe heredero Guillermo de Hesse. El príncipe se encontró con Mayer en 1769, y rápidamente empezó a confiar en él todos los asuntos relacionados no solo a las monedas coleccionables, sino también a todo lo relacionado con las finanzas. Cuando Wilhelm llegó al poder como Wilhelm IX, en 1785, contrató a Mayer para gestionar sus finanzas como su judío de la corte. Ahora, hay que tener en cuenta que esto era un arreglo común en Europa Central. La nobleza subcontrataría sus finanzas a los judíos a cambio de protección, dinero y a veces incluso títulos nobles reales. Mayer supervisó los impuestos recaudados en las tierras de Wilhelm y tuvo que mantener su dinero a salvo. Una tarea que se volvió muy difícil en 1806. Ese es el año en que Napoleón invadió Hesse, conduciendo a Wilhelm al exilio y poniendo su fortuna en riesgo. Pero Mayer era inteligente y estaba listo para Napoleón. En 1798 envió a uno de sus 5 hijos, Nathan Rothschild, a Londres para iniciar un negocio de cambio de moneda similar al de su padre, con esta fundación en su lugar. Mayer no tuvo problemas para mover la fortuna de Wilhelm a Londres, donde luego lo prestó a la corona británica. En esencia, Wilhelm estaba financiando a los británicos para luchar contra Napoleón con el fin de restaurar su poder. Ahora, Mayer murió en 1812, dejando la fortuna de Wilhelm y el legado de Rothschild en las manos de Nathan. Él permaneció en Londres, mientras que su hermano mayor se hizo cargo del negocio original en Frankfurt. Mientras tanto, los 3 hermanos restantes se dispersaron en toda Europa, estableciendo sucursales en importantes capitales europeas. A pesar de la distancia, los hermanos aplicaron una estrategia unificada. Prestarían su dinero a la aristocracia y los gobiernos locales. El hermano en Francia, por ejemplo, se convirtió en el banquero de Leopoldo y de Bélgica, mientras el de Viena prestaría dinero al último santo emperador romano, Francisco II. En 1818, concedería a los 5 hermanos el noble título de barón, finalmente elevando a los Rothschild a la nobleza. A lo largo de las próximas décadas, siempre que un gobierno europeo colapsó y fue reemplazado, fueron los Rothschild los primeros en la fila para proporcionar préstamos. Eso es exactamente lo que ocurrió después de la Revolución Francesa de 1830 o después de la caída del Santo Imperio Romano. El negocio de los préstamos fue inmensamente exitoso. La sucursal de París, por ejemplo, creció a partir del equivalente a $5 millones en 1820 a más de la mitad de $1 billón en 1850. En esencia,
Las 5 familias Rothschild proporcionaron en aquella época el mismo servicio que el Fondo Monetario Internacional provee hoy en día. Ellos estabilizaron las principales monedas y proporcionaron préstamos a los gobiernos, y al hacerlo obtuvieron una gran ganancia. Por supuesto, a lo largo del siglo XIX, las 5 sucursales también hicieron muchas inversiones privadas, más allá de sus préstamos gubernamentales. En 1868 compraron una de las bodegas de vino más valiosas en Francia. En 1875 adquirieron una participación minoritaria en el Canal de Suez en Egipto, mientras que en 1883 financiaron el desarrollo del primer gran pozo de petróleo en el Viejo Mundo, desafiando al monopolio de Rockefeller en América. También se convirtieron en accionistas mayoritarios en el monopolio de diamantes de De Beers y Río Tinto, una de las compañías mineras más grandes del mundo. Pero durante el siglo XX, las nuevas generaciones de las 5 familias de Rothschild hicieron menos y menos movimientos exitosos. En 1900, la sucursal en Nápoles cerró cuando el último heredero varón murió sin hijos, dejando su fortuna a la rama en París. Un destino cómico le sucedió a la rama en Alemania, donde los 2 herederos Rothschild tuvieron 11 niñas y ni un solo niño, dividiendo el poder y la fortuna, desintegrando así su poder. La sucursal de Rothschild en Austria le estaba yendo bien, hasta que Hitler llegó al poder, por supuesto. Cuando la Alemania nazi se anexionó a Austria en 1938, los Rothschild tuvieron que vender sus operaciones bancarias por una fracción de su verdadero valor. La mayoría de ellos escaparon con cualquier activo líquido que tuvieran, pero uno de ellos fue capturado al intentar salir, y de hecho, solo fue puesto en libertad después de pagar el mayor rescate de la historia, $21 millones en esa época. El rescate efectivamente quebró a los Rothschild austriacos, mientras que los nazis se apoderaron de todas sus mansiones, comercios y arte. Unos años después, sucedió exactamente lo mismo en la sucursal de París. De hecho, las colecciones que tenían eran tan exquisitas que Hitler y Hermann Göring fueron personalmente a observarlas y elegir lo que les gustaba. A través de los detallados inventarios compilados por los nazis, sabemos que se apoderaron de un total de 5.003 objetos de las colecciones Rothschild y la gran mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Los Rothschild franceses tuvieron un poco de suerte restaurando sus negocios después de la guerra, pero luego los socialistas franceses nacionalizaron su banco en 1981. Al final, solo sobrevivió la rama inglesa, el siglo XX con su fortuna intacta. Su patriarca durante la segunda mitad del siglo XX fue Sir Evelyn Rothschild, quien incluso hoy en día es el asesor financiero de la reina Elizabeth. Se retiró del liderazgo en 2003, pasando el manto de patriarca a David Rothschild, un miembro de la sucursal en París que luego fusionó ambas ramas en una sola entidad. Aseguró el secreto de la fortuna de la familia estableciendo una compleja red de compañías ficticias que comienzan en Suiza, pero terminan Dios sabe dónde. Pero al final del día, mientras que la familia bancaria del siglo XIX podría haber sido una de las más ricas de su época, hoy en día los Rothschild son aparentemente una sombra de lo que fuese su antigua gloria. De hecho, si abres la lista de Forbes de multimillonarios, el primer Rothschild aparece en el número 822, Jeff Rothschild. Un hombre que en realidad no tiene nada que ver con la familia bancaria de los Rothschild. No tiene una conexión sanguínea, simplemente comparte el nombre, de la misma forma que 2 hombres con el apellido Goldman podrían no estar relacionados. El primer Rothschild real que aparece en esta lista está en el almohadilla 1284 y su riqueza está vinculada a una empresa de gestión de activos que gestiona dinero de otra gente. Así que al final resulta que la una vez poderosa familia Rothschild no es nada más que una señal en el radar de la riqueza global. De todos modos, gracias por mirar. Si te gustó este vídeo asegúrate de dar un me gusta y también considerar suscribirte. Nos veremos de nuevo en 2 semanas. Y hasta entonces, mantente inteligente.